En la clase de hoy vamos a ver las restauraciones periféricas totales para el sector posterior. Ustedes ya vienen de haber escuchado la clase de las restauraciones periféricas del sector anterior y dentro de esta clase de hoy ustedes van a poder ver que también vamos a tener dentro de los que son los principios generales situaciones muy similares, ¿no es cierto? Es decir, circunstancias muy similares a lo que es el sector anterior. Dentro de esos principios generales, haciendo un repaso de lo que ustedes ya vieron, por supuesto que una restauración del sector posterior rígida periférica total es aquella que va a abrazar por completo a una pieza preparada del sector posterior, va a reproducir la porción coronaria de la pieza dentaria. Si vamos al primer punto, cuando hablamos de una restauración periférica total y que es rígida, esto lo que nos está diciendo es que es una restauración que va a estar confeccionada fuera de la boca del paciente, es decir, que necesitaremos de la ayuda del técnico de laboratorio para poder confeccionarla. Por supuesto, como decíamos recién, va a reproducir la porción coronaria de esa pieza, nos va a devolver la forma, la función y la estética, si es que el material con el cual está construida esa corona es un material que tiene similitudes armónicas desde el punto de vista estético con la pieza dentaria. El remanente dentario es el contenido y la restauración rígida total el continente. Y por último, dentro de los principios generales, esta restauración rígida periférica total, y podemos también decir corona, como para poder resumir este nombre, está asentada sobre un muñón que puede ser natural o protético. Esto ustedes ya seguramente lo vieron cuando vieron el primer módulo de esta preclínica de rehabilitación, lo que es un muñón protético. De acuerdo a la finalidad, estas restauraciones se pueden clasificar en provisorias, aquellas que van a estar durante un corto tiempo. Generalmente ese corto tiempo es cuando uno prepara esa pieza dentaria, luego envía al laboratorio el trabajo y por supuesto que esa pieza preparada no puede quedar sin una restauración provisoria entre sesión y sesión. Son tiempos cortos, generalmente de 7, 10, 15 días, dependiendo de lo que va a tardar el laboratorio. Luego tenemos las restauraciones periféricas totales transitorias, en las cuales ya ese tiempo o ese periodo de tiempo por el cual va a estar esa restauración es un poco más largo. Muchas veces se puede hablar de 6 meses, 9 meses, eso va a depender del trabajo que se está realizando. Y por último, las coronas definitivas, es decir, aquellas restauraciones que van a quedar fijadas en la estructura dentaria de manera definitiva. De acuerdo al material de confección, las coronas también se clasifican en los distintos tipos de materiales, comenzando por las orgánicas, es decir, aquellas coronas de acrílico, que coincidentemente estas coronas de acrílico ustedes ya tienen que estar pensando que por sus bajas propiedades mecánicas no van a ser coronas de tipo definitivas, entonces ahí ya vamos a ver que esas coronas van a ser utilizadas de forma provisoria. Luego están las coronas realizadas con resinas compuestas o composite, material que ustedes ya conocen, un material que lo han trabajado de manera directa, pero que también se puede hacer de manera indirecta, es decir, fuera de la boca del paciente, metálicas y cerámicas. Es decir, que esto es de acuerdo a la confección, de acuerdo al material, de confección de esa corona. Dentro del grupo de las coronas orgánicas o de acrílico, como les decía recién, esas coronas son consideradas provisorias. Y obviamente, ¿no?, uno tiene que poder devolver esa forma, esa anatomía, mientras el trabajo está llevándose a cabo en el laboratorio y el paciente tiene que tener algo en la boca para que no le resulte incómodo tener esa pieza preparada, ¿no?, ese muñón preparado. Pueden ser de manera individual o probablemente también hacer o realizar lo que llamamos un puente odontológico, que obviamente va a ser un puente provisorio, un puente de resina acrílica. Pueden ser confeccionadas con composite,
resinas compuestas donde uno mira la imagen y dice, bueno, pero eso es muy parecida a la corona de acrílico. Sí, por supuesto, en cuanto a lo que sería la forma, ¿no es cierto? Y la estética podríamos considerar que son similares. Por supuesto, es una restauración que va a tener mucha más durabilidad, es una restauración que puede ser considerada de uso intermedio y en algunas situaciones, dependiendo de ese composite, también de manera definitiva. Luego están las coronas metálicas, que por supuesto reproducen la forma, reproducen la función, pero ustedes ya se están dando cuenta de que no van a reproducir la armonía óptica, es decir, no van a ser coronas estéticas imitando la parte, digamos, estética del diente natural, ¿no es cierto? Solamente en este caso vamos a tener una reproducción de la forma anatómica y de la función. Y por último, en cuanto a lo que son materiales así, digamos, puros, las cerámicas, en donde esto ya está confeccionado de diferentes maneras, pueden ser por sinterizado en calor, sinterizado en frío, por tallado, inyección, o sea, de acuerdo a la forma en que se pudo construir esa corona, en donde vamos a tener obviamente coronas en este caso que son de uso definitivo, ¿sí? Esta corona va a estar fijada de una manera definitiva, dándole función, anatomía y estética al mismo tiempo. Ahí está la posibilidad de que se puedan combinar materiales para la confección de estas coronas. Esto básicamente se hace para poder tener una corona desde el punto de vista funcional o desde el punto de vista mecánico, que tenga la suficiente resistencia, que tenga la suficiente rigidez, que no se deforme, que no se rompa. Y vamos a ver qué combinaciones hay. Generalmente esa combinación es una estructura metálica que va a estar recubierta con un material cerámico. Entonces ahí se dice metálico con cerámico. Puede ser que esa estructura metálica sea recubierta con orgánico. Puede ser que esa estructura metálica sea recubierta con composite, es decir, fíjense que en este caso tenemos metales como estructura interna y algún material que se le coloca arriba de ese metal, que básicamente es para poder darle estética, ¿no es cierto? Y donde muchas veces también esa parte interna metálica lo que le va a hacer es darle la rigidez suficiente, esa estructura interna, darle la resistencia y rigidez suficiente. Y por último puede ser una combinación de dióxido de circonio o circonia con cerámico, ¿sí? En este caso uno dice, bueno, es cerámico con cerámico. Y bueno, muchos consideran al dióxido de circonio o circonia como un metal, dada la alta rigidez y la alta dureza que tiene. Básicamente, dentro de lo que nosotros podemos decirles que se van a utilizar o al día de hoy que se utiliza más que nada es lo que sería el cerámico sobre metálico o el cerámico sobre dióxido de circonio. Orgánico sobre metálico y composite sobre metálico no es tan común, no es muy utilizado. Se puede a veces pensar en algo transitorio, ¿no es cierto?, que va a quedar por un periodo de tiempo un poquito más largo, pero básicamente lo que se va a utilizar es metálico con cerámico o dióxido de circonio con cerámico. Recuerden que estamos hablando, en este caso, del sector posterior. Recuerden que estamos exclusivamente hablando, en este caso, del sector posterior, donde las propiedades mecánicas van a ser fundamentales. Ustedes ya vieron del sector anterior qué posibilidades tenían en cuanto a la confección de las coronas, pero en este caso tenemos que pensar en lo que son las propiedades mecánicas como principal elemento. Un ejemplo de un metal recubierto con cerámica, fíjense entonces esa estructura interna a la izquierda, la foto individual de la izquierda, como tiene toda una base interna metálica y recubierta por un material cerámico. Obviamente está preparado, está pigmentado, tiene sus tintes, además de, por supuesto, reproducir la forma anatómica. Y la otra alternativa de combinación posible, que yo le dije las dos más utilizadas, es el dióxido de circonio o circonia recubierto con un material cerámico. Generalmente cuando se necesitan hacer estructuras que tengan bastante rigidez, se hacen con dióxido de circonia. Cuando uno necesita que sea totalmente estético, fíjense,
puentes de 3 piezas, puentes de 4 piezas. Generalmente la zirconia tiene un color blanco muy intenso, muy opaco, por eso desde el punto de vista estético esta zirconia se suele recubrir con un material cerámico, una cerámica feldespática o alguna cerámica de inyección que le permita darle mayor translucidez y mejor armonía óptica. Bueno, estas fotos es para que ustedes puedan ver todas las posibilidades, ¿no? Fíjense que acá se pueden combinar elementos metálicos, que se lo denominan estructuras, en forma como de casquetes, ¿no es cierto? Donde esto puede ser recubierto por un material cerámico, una estructura de dióxido de circonio o zirconia que también puede ser recubierta con cerámico, coronas ya confeccionadas en material cerámico, coronas totalmente metálicas, coronas de acrílico, coronas de composite. Así que hay varias posibilidades de poder combinar distintos materiales de acuerdo al requerimiento clínico de lo que vamos a necesitar realizar en ese paciente. ¿Cuáles van a ser las indicaciones de las restauraciones periféricas totales del sector posterior? Al igual que en el sector anterior, las dividimos en terapéuticas, es decir, cuando hay que realizar una corona por una caries extremadamente grande y que realmente no puede restaurarse eso de ninguna otra manera, fracturas, alteraciones de la función, múltiples restauraciones preexistentes que no se pueden reemplazar, sino que ya hay que hacer algo mucho más extenso, piezas endodónticamente tratadas con pérdida de los rebordes y con mucha pérdida de estructura. Puede ser una indicación protética, ¿sí? La reposición de piezas dentarias, corrección del plano oclusal y o guía anterior. Bueno, guía anterior vendría para lo que vieron en el teórico anterior de restauraciones anteriores, pero en este caso sería la posibilidad de una nivelación del plano oclusal. Y por último, indicaciones netamente estéticas. Obviamente, cuando con otro tratamiento no se puede devolver esa armonía óptica o la anatomía. Un requisito quizás no tan importante para el sector posterior, pero sí fundamental para el sector anterior. ¿Cuáles van a ser las limitaciones? Por supuesto, una mala higiene dental por parte del paciente es una contraindicación para cualquier tipo de tratamiento, ¿sí? No solamente para realizar este tipo de restauraciones, sino que para todo tipo de tratamiento, si el paciente no tiene una correcta higiene, obviamente no se podría comenzar a trabajar en ese paciente, en la boca de ese paciente. Una condición periodontal desfavorable, eso tiene que ver con pacientes que están sin tratamiento periodontal, con algún grado de movilidad, por supuesto que tampoco está indicado. Un desequilibrio en la relación corono-radicular, esto suele ocurrir cuando un paciente es tratado periodontalmente y hay una recesión por parte no solamente de la encía, sino que hay una recesión por parte del hueso, en donde ya la relación entre lo que es la corona clínica, que no es la corona anatómica, ¿no? La corona anatómica es solamente hasta el límite amelocementario, sino que toda esa corona clínica tiene una desproporción con lo que sería el anclaje que tiene dentro del alveolo. Entonces, eso es lo que llamamos un desequilibrio en la relación corono-radicular. Falta de desarrollo dentario, por supuesto, sería ilógico hacer una corona en una pieza que está parcialmente erupcionada o en un adolescente que todavía no terminó el desarrollo dentario. Y que la terminación gingival sea infraósea. Esto puede ocurrir cuando por alguna fractura, alguna de las paredes de esa corona, de esa pieza del sector posterior, tiene una fractura con un bisel muy hacia gingival. Bueno, obviamente si esa fractura lleva a que esa terminación es infraósea, lamentablemente es una limitación, salvo que se haga un alargue quirúrgico, especialmente diseñado y se pueda llegar a reconstruir. Pero si no, es una limitación dentro de estas posibilidades. ¿Cuáles son las desventajas? Por supuesto que el desgaste es importante del tejido dentario. Y cuando hablamos de un desgaste importante del tejido dentario, esto tiene más que ver cuando uno está desgastando una pieza que tiene cierto volumen, o que es una pieza que está relativamente entera. Entonces, eso sí es una desventaja y hoy casi no se realiza ese tipo de corona sobre una pieza que esté entera. Entonces,
Si bien es una de las desventajas el desgaste, hoy en día vamos a ver el por qué hacemos una corona sobre un muñón y en qué situaciones hacemos una corona. Obviamente que otra desventaja es que tiene una técnica muy meticulosa, es una técnica muy sensible, desde la preparación de esa pieza dentaria hasta todo lo que es la reproducción de ese muñón, la copia de ese muñón y todo el proceso que conlleva hacer una corona, hace que esta sea una técnica muy meticulosa. Y por supuesto también que el costo tendríamos que ponerlo dentro de las desventajas, ya que generalmente realizar una corona lleva varias sesiones, involucra varios materiales en el uso de la construcción de toda esa restauración y también asociado a eso lo que es el costo del técnico de laboratorio, ¿no? De la ayuda, la persona que colabora con nosotros haciendo la parte de la corona fuera del consultorio. El fundamento de una restauración periférica total es reducir el volumen de una pieza dentaria del sector posterior con el fin de obtener el espacio suficiente para permitir luego, mediante variadas técnicas, reconstruir dicha pieza nuevamente, devolviéndole las cosas más importantes que dijimos, su forma anatómica, la función y si fuera necesario su estética. ¿Por qué dice si fuera necesario su estética? Bueno, por supuesto porque esto a nosotros nos toca hoy hablar del sector posterior y donde la estética no se pueda reproducir en el sector posterior, la anatomía y la función van a ser fundamentales. Pero en el sector anterior, por supuesto que va a ser la anatomía, la función y fundamentalmente también la estética. Tendremos que hacer un exhaustivo diagnóstico de la pieza dentaria que va a llevar una restauración periférica total. Como les decía hace un ratito, generalmente no tallamos o no preparamos una pieza sana para hacer una corona. Generalmente lo que analizamos en ese diagnóstico es cuánta pérdida de estructura dentaria hay en una pieza, en este caso del sector posterior, que evaluando esa pieza dentaria, primero descartamos una restauración plástica, luego también descartamos el poder hacer una restauración rígida parcial, que ustedes también ya vieron las posibilidades que hay, las incrustaciones, los inlays, los onlays, los overlays, y cuando no se puede, en ese diagnóstico que ustedes evalúan esa pieza dentaria, no hay posibilidades de ninguna de esas situaciones previas, obviamente recién ahí vamos a pensar en hacer una corona, una restauración periférica total. Por lo tanto, es muy importante saber que lo que tenemos que evaluar es que cuando hay un insuficiente remanente coronario que no permite hacer ni una restauración plástica ni una restauración periférica parcial, ahí pensaremos en una restauración periférica total. Dentro de ese diagnóstico, obviamente va a ser fundamental lo que llamamos a hacer un diagnóstico biomecánico. ¿Por qué biomecánico? Bueno, evaluaremos si es una pieza vital. Si es una pieza vital y ha sufrido una gran pérdida de estructura, vamos a tratar de conservar dentro de las posibilidades esa vitalidad pulpal, reconstruyendo esa pieza dentaria con alguno de los materiales que contamos, que generalmente es una resina compuesta o la posibilidad de los ionómeros vítreos, si es que no hay que realizar una gran reconstrucción. Luego tenemos la posibilidad de que ese diente sea no vital, un diente endodónticamente tratado, que es generalmente el mayor porcentaje de las situaciones que se dan. Y dentro de lo que es tanto el diente no vital, vamos a ver esa valoración del remanente dentario, ¿no es cierto? Donde evaluaremos cuánta pérdida de estructura ha sufrido, ¿sí? Si se perdieron los rebordes marginales, si ya se pierde el techo de cámara pulpar, que es uno de los pilares fundamentales. Los otros dos pilares que tiene una pieza dentaria en el sector posterior son los rebordes marginales. Por lo tanto, si se perdieron techo de cámara pulpar por el acceso endodóntico y el tratamiento de endodoncia, se perdieron los dos rebordes marginales, mesial y distal,
a su vez también tenemos alguna pérdida de las caras libres, por supuesto, esa pieza dentaria ya va a ser necesario poder reconstruirla con una corona, es decir, con una restauración que va a cubrir, que va a ser el continente de esa situación. Por lo tanto, las indicaciones de estas restauraciones van a ser en piezas que han perdido gran cantidad de estructura. ¿Sí? Si vamos a la clasificación de Mount, estamos hablando de lesiones de sitio 2 con extensión 4, piezas desvitalizadas, por supuesto. Diente endodónticamente tratado, ¿sí? Y con la necesidad de reconstruir el muñón dentario. ¿Sí? Que ese muñón dentario puede ser un muñón dentario confeccionado en un material de inserción plástico para luego realizar el tallado y la preparación, o podrá ser ese muñón dentario con algún elemento, algún anclaje intrarradicular, que será un anclaje intrarradicular rígido, metálico, o podrá ser un poste de fibra de vidrio. Y otra de las indicaciones es como pilar de puente. Y cuando tallamos un diente que está entero o sano, entre comillas, como podemos llamarlo, y lo vamos a desgastar, bueno, cuando existe la imposibilidad de en esa brecha donde hubo una extracción, poder colocar un implante dentario, ¿sí? Una raíz artificial que luego permita hacer sobre ese implante una corona. Cuando hay imposibilidad de hacer eso, ahí tendremos que recurrir al tallado de las dos piezas que están a los costados, a los lados de esa brecha dentaria, y entonces ahí haremos tallados para coronas y lo utilizaremos como pilar de puente. ¿Cuáles van a ser los instrumentos cortantes rotatorios que vamos a utilizar para la confección o para la preparación dentaria? Ustedes ya vieron, obviamente, vamos a utilizar piedras, ¿sí? Las piedras que utilizaron tanto para el tallado de incrustaciones como para el tallado de piezas del sector anterior. También vamos a utilizar piedras para el tallado del sector posterior. Vamos a utilizar piedras troncocónicas, ¿sí? De grano regular, punta redondeada. Acá tienen dos ejemplos. La troncocónica 856 con un ISO de 0,18, es decir, con un diámetro en la parte mayor de 1,8 milímetros, y la 849 ISO 0,16, que es una piedra troncocónica, esa ya es corta, la troncocónica, pero con un ISO de 0,16. Piedras torpedo de grano regular, la 878 ISO 0,16, y la de grano fino, ¿sí? También torpedo, la 8878 con el mismo ISO de 0,16. Acá tienen los ejemplos, ¿sí? En forma de torpedo, son similares a la piedra troncocónica, pero tienen una terminación distinta, ¿sí? Y fíjense que el ISO es 0,16, un diámetro menor en la parte más ancha de la piedra. Perdón. Seguimos. También vamos a utilizar piedras en forma de piedras bala de grano regular, la 390 con el ISO 0,16, y la de grano fino, la 8390 con el mismo ISO 0,16. Fíjense que las de grano regular vamos a tener generalmente con algún anillo de color azul, algunos color verde, y cuando hablamos de piedras de grano fino, ahí sí ya vamos a el anillo color rojo, ¿sí? Anillo color rojo, para luego ir a las extra finas, que son amarillo, y las ultra finas, que son las de anillo blanco. También vamos a utilizar piedras troncocónicas de grano fino de punta redondeada, la 8849 ISO 0,16. ¿Y por qué fino, anillo rojo? Porque esto lo que va a hacer es, vamos a darle la terminación final, una vez que está hecha toda la preparación dentaria, lo que es el alisado de toda la preparación de ese muñón con una piedra fina. ¿Para qué? Para poder luego, vamos a ver, poder mejorar la copia, es decir, con la impresión, y para poder confeccionar un correcto modelo de trabajo. El procedimiento, para que ustedes puedan entender
cómo es ese desgaste y cómo lo vamos a realizar, de manera didáctica lo vamos a hacer partiendo desde una pieza dentaria que está entera, es decir, una pieza dentaria entera, que obviamente no es el fundamento tallar una pieza dentaria entera, pero ustedes van a poder entenderlo mucho mejor así. Vamos a comenzar entonces tallando primero las caras libres y las caras proximales. Luego viene el tallado de la cara oclusal, en donde vamos a tallar las elevaciones en primera instancia, es decir, las cúspides, y luego vamos a hacer el tallado de las depresiones, es decir, de las fosas y de los surcos. Y en una tercera instancia, lo que es el tallado de la terminación cervical. Ese tallado de la terminación cervical, ya lo vamos a ver, va a estar realizado, o hay que hacerlo de acuerdo al tipo de material en el cual se va a confeccionar esa corona. Entonces son 3 etapas: primero caras libres y proximales, vamos a tallar luego la cara oclusal y luego la terminación cervical. Como les decía recién, de manera didáctica, lo que vamos a hacer es tallar una pieza dentaria sana. En este caso se pintó con un esmalte. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ir viendo cómo se va realizando ese desgaste. Por supuesto que ese desgaste va a tener el espesor del material, es decir, el espesor de la corona del material con el que ustedes eligieron confeccionar esa corona. Es decir, el espesor suficiente para que ese material sea metálico, metalocerámico, orgánico o quizás orgánico no, perdón, pero sí cerámico, tenga el espesor suficiente para que eso le dé a la corona las propiedades mecánicas adecuadas, ¿sí? Por eso también tienen los ISO de las distintas piedras que recién les mostré, que nos van a determinar la profundidad de ese tallado. Bien, entonces tenemos la pieza dentaria que está pintada con un esmalte y vamos a hacer como guías para que ustedes entiendan cómo se tiene que hacer ese desgaste. Comenzamos entonces haciendo algunas guías, unas muescas, ¿sí? Comenzamos por la cara vestibular. Son 3 muescas que lo vamos a hacer sobre esta cara, que nos van a guiar la magnitud del desgaste. Si ustedes se están fijando, esa profundidad de ese desgaste es exactamente la profundidad que tiene la piedra. Es decir, ahora vamos a ver con qué piedra se realizó, pero toda la piedra tiene que profundizarse dentro de la estructura del diente. Y aproximadamente vamos a dejar 1-2 milímetros en la parte cervical, ¿sí? Para generar lo que llamamos un prehombro, que eso se va a tallar o se va a preparar al final. Por eso dejamos ese milímetro, milímetro y medio o 2 milímetros, lo que llamamos un prehombro. ¿Con qué se hacen estas muescas? Bueno, se hace con la troncocónica 856 con el ISO 018. Es decir, recuerden ustedes entonces que acá vamos a tener ese diámetro de 0,18, por lo tanto la profundidad que va a tener este desgaste es aproximadamente entre 1,6 a 1,8 milímetros. Una vez que tenemos esas 3 muescas, lo que vamos a hacer ahora con la misma piedra es desgastar el remanente dentario que está confinado entre ellas, ¿sí? Extender el tallado hacia las caras proximales, pero obviamente todavía no las vamos a involucrar a las caras proximales. Y vamos a colocar la piedra orientada perpendicularmente, ya que de esa manera la angulación que tiene esa piedra troncocónica nos va a dar una ligera convergencia del tallado hacia oclusal, ¿sí? Obviamente, ¿por qué? Porque como esto va a recibir una restauración rígida, no tiene que tener ninguna zona de retención, es decir, tiene que entrar perfectamente en nuestra futura restauración sin que tenga ninguna zona de socavado, es decir, una ligera convergencia hacia oclusal. Esa ligera convergencia, como les decía recién, lo va a dar la misma piedra troncocónica con la que ustedes tallaron, colocada de manera perpendicular. La angulación que tiene, fíjense, no sé si se alcanzará a ver en el puntero, esperemos que lo esté grabando, esa angulación que es de 7 a 10 grados, 12 grados aproximadamente, es esa ligera convergencia que le vamos a dar. Como es una piedra troncocónica, va a ser muy fácil para ustedes, la colocan de manera vertical y esa verticalización les va a dar directamente la convergencia, ¿sí? Y acuérdense que
trabajamos alejado de la encía, dejando 1 a 2 milímetros, lo que llamamos un prehombro que va a ser tallado más adelante. Entonces, terminamos entonces la cara vestibular. Ahí tenemos una vista desde oclusal, cómo se ve el espesor. Este espesor tiene que ser uniforme. Este espesor debe ser uniforme, ¿sí?, del desgaste realizado, y fíjense que no involucra las caras proximales. Una vez entonces que tenemos el tallado por vestibular, ¿sí?, dejando ese escalón que decíamos prehombro, como les decía recién, con la profundidad del desgaste realizado, vamos a ir hacia la cara lingual o palatina. Y acá también nos vamos a guiar haciendo 2 muescas, en este caso 2 muescas porque tenemos esas 2 elevaciones, esas 2 cúspides por palatino. Hicimos 3 muescas sobre vestibular por las 3 cúspides, ya que es un primer molar inferior. Y obviamente vamos a hacer igual que en vestibular, ¿no?, un desgaste entre estas muescas, también generando un prehombro aproximadamente a 1 milímetro de la encía. Fíjense entonces cómo se realiza entonces esa unión de las muescas, una vista por oclusal sin llegar a las caras proximales todavía. Entonces tenemos vestibular, lingual o palatino. Por supuesto que el tallado, al ser realizado con la misma piedra troncocónica de ISO 018, ustedes van a llegar hasta la dentina. Fíjense como acá estamos viendo la dentina y solamente la zona del prehombro, ahí tenemos el esmalte. Una vez que terminamos vestibular y lingual, lo que vamos a hacer es unir el desgaste vestibular con el lingual o palatino en ambas caras proximales, con la misma piedra, es decir, la 856-018, logrando una continuidad del hombro en la zona cercana al área cervical. El hombro en este momento está alejado, como decíamos recién, aproximadamente a 1 milímetro del margen libre de la encía. Es muy importante que en el momento que ustedes desgasten estas caras proximales, proteger los dientes vecinos para no tocar esas caras proximales y no generar un desgaste innecesario de ese esmalte. Lo que hay que hacer es ir entrando con esa piedra troncocónica desde vestibular o desde lingual hasta generar ese mismo espesor de desgaste, ese mismo prehombro a 1 milímetro de la encía, y de esa manera se encuentra tallada toda la periferia de esta corona. Una vez que terminamos con el tallado de las caras libres, vestibular, lingual o palatino, las caras proximales, vamos a pasar al tallado de la cara oclusal. Recuerden que también vamos a recurrir al uso de muescas, ¿sí?, en primera instancia, para tener parámetros bien definidos. Esto es a manera didáctica. Recuerden que les decía al principio de la charla que no vamos a tallar una corona entera si no es necesario, sino lo que vamos a hacer es reconstruir un diente con mucha destrucción coronaria, principalmente haciendo un muñón dentario, y a ese muñón dentario es al que le vamos a dar los espesores necesarios con su desgaste. En este caso, de manera didáctica, vamos a pasar al tallado de la cara oclusal. Dijimos entonces que ese tallado de la cara oclusal se va a dividir primero en el tallado de las elevaciones, es decir, de las cúspides, y luego en el tallado de las depresiones, es decir, las fosas y los surcos. Vamos a hacer ahora entonces las muescas, ¿sí? Las muescas las realizamos sobre el lomo de cada una de las crestas triangulares. Recuerden, las crestas triangulares son las inclinaciones dentro de la cara oclusal de cada una de las cúspides. Y esto lo vamos a usar con la piedra troncocónica, ¿sí?, la 849-016, la corta. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. Ahora fíjense cómo se ha reducido el volumen de la cara oclusal. Por lo tanto, ahí recurrimos a una piedra más corta para hacerlo más fácil. Profundizamos entonces el desgaste. Vamos a marcar el espesor de ese desgaste con el ISO 016, es decir, que el desgaste va a estar en aproximadamente 1,6 milímetros, y lo que hacemos es esos desgastes hacia los rebordes marginales y hacia el surco que divide ambas cúspides, es decir, del centro hacia vestibular y del centro hacia lingual o palatino. En la fotografía de la derecha estamos viendo cómo se realizan esas muescas, ¿sí?
2 muescas por vestibular, también 2 muescas por lingual, y obviamente lo que vamos a hacer ahora es desgastar también para emparejar el desgaste oclusal. Ahí vamos entonces uniendo, ¿sí? Uniendo cada una de esas muescas del centro hacia los proximales y de esa manera generando el espesor del desgaste suficiente. Y en la fotografía de la derecha ya estamos viendo cómo se produjo el desgaste de esas elevaciones. Y fíjense que queda marcado bien ese prehombro, ¿no? Vamos a desgastar en forma pendular las elevaciones, respetando la forma anatómica de cada cúspide. Esto es importante, es decir, no vamos a tomar la cara oclusal y la vamos a aplanar como si fuera una pista de aterrizaje, sino que lo que vamos a hacer es justamente respetando esas elevaciones, esas ondulaciones, porque eso va a ser parte de toda la superficie de contacto que va a tener la futura corona con este muñón dentario preparado. Y a mayor superficie de contacto, obviamente eso nos va a dar una fijación mucho más segura. Entonces vamos a ir desgastando, siguiendo con la misma piedra troncocónica corta. Completamos el desgaste entonces de todas las elevaciones, ¿sí? Y la pieza nos queda como vemos en esta fotografía, ¿sí? Con un desgaste importante, reducido en la periferia y reducido también en el área oclusal. Como el espesor de la futura restauración tiene que ser uniforme, obviamente ahora tenemos que desgastar dentro de la cara oclusal la otra parte. Ya desgastamos las elevaciones, ahora hay que tallar las depresiones. Es decir, tomamos la piedra troncocónica, la 849, 016 corta, la misma que usamos para las elevaciones, pero lo vamos a colocar de manera perpendicular. ¿Para qué? Para ir recorriendo todos los surcos y de esa manera la profundidad del desgaste va a ser de aproximadamente también 1.6 milímetros. ¿Por qué 1.6? Para, como les decía antes, que el espesor de la corona, es decir, de la restauración periférica total, tenga un espesor uniforme y copie perfectamente a ese tallado que realizamos. Ahí tenemos entonces cómo está el desgaste, el tallado, perdón, de los surcos, ¿sí? Obviamente un surco en el medio, en la zona lingual, entre las dos cúspides linguales, 2 surcos hacia vestibular, separando la cúspide mesiovestibular de la cúspide central de la distovestibular, y un surco que va desde mesial hacia distal, ¿sí? Recorriendo toda la cara oclusal. De esa manera generamos entonces el espesor a nivel de las depresiones. En esta vista oclusal se puede ver perfectamente cómo el desgaste de toda la periferia es un desgaste parejo para tener un espesor uniforme. Así es como quedan entonces en este momento el tallado, ¿sí? Mostrando las cúspides reducidas en su volumen y separadas unas de otras, como dice ahí, conformando lo que se denominan los copones. ¿Por qué? Porque obviamente ya no son más cúspides, porque las hemos desgastado, por lo tanto no tienen más la forma anatómica de una cúspide, sino que los vamos a denominar copones. Ustedes ven en esta fotografía que hay ángulos que son muy agudos, ¿no es cierto? Hay mucha arista en estos lugares. Bueno, obviamente esas aristas van a ser desgastadas, esas aristas van a ser redondeadas todas. ¿Por qué? Porque debemos tener zonas redondeadas para que no haya lugares de tensión, zonas de tensión al momento de tanto de la toma de impresión como de confeccionar la restauración periférica total. Ahí entonces, si es un primer molar inferior, vamos a tener 3 copones por vestibular, 2 copones por lingual, ¿sí? Aquí están marcados con los círculos amarillos cada uno de esos copones que hicimos. Cuando vemos desde oclusal el tallado y vemos lo que podríamos imaginar o lo que sería la punta de ese copón, como si fuera la punta de esa cúspide, esa distancia que tenemos entre las puntas de estos copones, ¿sí?
que son los topes, que los vamos a denominar topes, en este caso, esos topes, ¿sí? De tope a tope, hay un 55% nada más de la superficie o tabla oclusal. Es decir que de lo que es la tabla oclusal original, hemos reducido un 45% y ahora entre tope y tope vamos a tener un 55% de esa tabla oclusal. ¿Para qué se hace esto? Bueno, como decíamos antes, para poder generar el espesor suficiente para la futura restauración. Además tendremos que respetar las inclinaciones, ¿sí? Las inclinaciones en lo que es tercio cervical y tercio medio y lo que son las inclinaciones en el tercio oclusal. Fíjense en esta diapositiva cómo se ve muy bien, cómo se respeta lo que es la inclinación o la convexidad de la alineación tridimensional en la zona media y cómo cambia ese tallado en lo que sería la línea azul en la parte del tercio oclusal, ¿sí? ¿Para qué? Para que justamente una vez que hagamos el desgaste, esa restauración no quede sobrecontorneada, sino va a quedar una corona más grande que la pieza original. Por eso también debemos respetar estas convexidades, tercio medio y cervical y tercio oclusal. Por último, la tercera etapa del tallado, recuerden, es la terminación cervical. Esta terminación cervical se hace una extensión, ¿sí? Hay que extender la parte cervical del prehombro con una piedra troncocónica larga hasta el margen libre de la encía. Esto se hace por vestibular y a 1 milímetro por encima de la misma encía por lingual o palatino. Es decir, si vemos en la fotografía de la izquierda, ese hombro, ese prehombro se va a bajar exactamente hasta el margen libre de la encía. ¿Por qué? Porque por vestibular es la zona más estética, por lo tanto no deberíamos tener en ese lugar una parte de la corona que sea visible. Entonces hasta el límite de la encía se baja ese prehombro y en la zona, en la cara lingual o palatina, se va a dejar a 1 milímetro o medio milímetro del borde libre de la encía, ¿sí? Por supuesto, como dice acá también, deberemos salvar las papilas interdentales por proximal. Si la terminación, ¿sí? Si la terminación de esa terminación cervical va a ser para una corona, con lo que llamamos una corona metalocerámica, ¿sí? Metalocerámica, vamos a tener que hacer lo que llamamos un bisel. Ese bisel de ese hombro redondeado, porque recuerden que la punta de esa piedra troncocónica es redondeado, se hace con una piedra bala, ¿sí? La 8390-016. En este caso se está haciendo ya el alisado de ese bisel, porque fíjense que es una piedra con un anillo pintado de color rojo, ¿sí? Entonces, en este caso ya es el alisado, pero se debe hacer primero el bisel con la bala regular y luego se hace el bisel en toda la periferia, tanto por vestibular, lingual o palatino y proximales, cuando esa restauración periférica total va a ser una corona metalocerámica, así con una estructura metálica en donde ese bisel va a ser cubierto por esa estructura metálica. Luego lo que vamos a hacer es alisar toda la preparación dentaria. Recuerden que dijimos la 856-018 de anillo rojo, esta troncocónica, va a ser la piedra utilizada para poder alisar toda la preparación dentaria. En este caso, esta fotografía que ustedes ven es una pieza dentaria, ¿sí? Que fue rehabilitada con un perno muñón colado, ¿sí? Y se desgastó, se hizo el tallado, la preparación de toda la pieza dentaria y también, por supuesto, del perno. Fíjense el brillo que tiene esta zona dentaria y el brillo que tiene también el perno nos está indicando de que hay un excelente pulido de esas dos superficies, también el brillo de ese bisel, para que ustedes puedan ver
cómo se da la terminación final o ese pulido con una piedra de anillo rojo. Otra de las cosas que pueden estar viendo en estos momentos es como esta línea negra, ¿sí?, en todo el surco gingival, que es la colocación de un hilo de separación, ¿sí? Por supuesto que esta terminación de alto pulido se realiza para poder hacer una mejor impresión de esta preparación o de este tallado, y obviamente una correcta realización del modelo de trabajo. Por lo tanto, una vez completada la preparación y ese tallado, vamos a poder observar zonas bien definidas en ese tallado, ¿sí? Esta es una preparación hecha con cera para que ustedes lo entiendan muy bien. Van a quedar entonces los copones, y fíjense que esos copones quedan perfectamente redondeados. Fíjense en las distintas convexidades de tallado en la parte vestibular, en la parte cervical, media, y ese tallado en la zona oclusal, en el tercio oclusal. Entonces va a estar formado por los copones, va a estar formado por los surcos ese tallado, va a estar el hombro, y en el caso de ser una corona metalocerámica, ¿sí?, con terminación de bisel, ¿sí?, el bisel en toda la periferia. Si esa preparación va a ser para una corona que no sea metalocerámica, como por ejemplo puede ser una corona totalmente cerámica, solamente la terminación va a ser un hombro redondeado o eventualmente un chamfer, pero no se le va a hacer un bisel, ¿sí? Pero en este caso mostramos todas las posibilidades con una corona metalocerámica. Vamos a tener 3 zonas bien definidas una vez hecho el tallado, en donde vamos a ver la zona de soporte o la zona de asentamiento de esa corona, que es la zona del hombro, si es hombro redondeado solamente o hombro redondeado biselado, la zona de soporte. La zona de fricción, esa zona de fricción lo que nos va a dar es que entre esas caras opuestas debe haber el máximo paralelismo posible. ¿Para qué? Para que esa sea la zona de fricción y una cierta, entre comillas, podemos decir, retención de la corona. Y la zona de inserción, ¿sí? Fíjense esa inclinación del desgaste que tenemos en el tercio cervical. Por lo tanto, 3 zonas bien definidas: una zona de inserción, una zona de fricción y una zona de soporte o ajuste, donde obviamente esta va a ser una zona crítica, ¿sí?, para lo que es la longevidad de esa restauración, porque esto va a tener que ser fijado con algún medio de fijación. Una vez entonces completado ese tallado, esa preparación dentaria, tenemos que confeccionar una pieza provisoria, ¿sí?, una corona provisoria. Como dijimos antes, ¿no?, esa pieza provisoria va a estar realizada en acrílico, es decir, va a ser un material orgánico. ¿Por qué realizamos un provisorio? Bueno, por varios motivos. Por supuesto que si esa pieza es vital, fundamental, la protección de la pulpa, ¿sí? Entonces vamos a realizar un provisorio para proteger la vitalidad pulpar. Previamente vamos a hacer un sellado inmediato dentinario con un sistema adhesivo para sellar los túbulos dentinarios, porque recuerden que si la pieza es vital y el tallado involucró hasta la dentina, debemos hacer una protección de esa pulpa haciendo un sellado inmediato dentinario. También obviamente la función del provisorio va a ser tener una protección periodontal, una correcta adaptación cervical, correctos contornos y respetar las troneras. Importante otra función, corroborar espesores, porque si en estos momentos nosotros evaluamos los espesores con un calibre y vemos que algún lugar quedó más delgado que otro, podemos volver a la preparación dentaria, volvemos a tallar y volvemos a rebasar ese provisorio. Fíjense que acá está rebasado el provisorio porque todavía no tiene los cortes, ¿sí?, las terminaciones bien definidas. Este provisorio fue rebasado con acrílico más fluido para poder copiar aún mejor esas terminaciones. Entonces, una función importante también del provisorio es corroborar espesores. Le va a dar estabilidad, va a tener función y además estética. Por supuesto, es un acrílico, importante la estética va a ser en el sector anterior, pero en este caso en el sector posterior
el material utilizado es el acrílico, por lo tanto además le va a dar una función estética. Una vez confeccionado el provisorio, donde ya tenemos esa dentina sellada, tomaremos la impresión, ¿sí? Tenemos la cavidad bucal, lo clásico es una impresión con un polivinil siloxano, es decir, con un material de impresión a base de una silicona por adición, un material que tiene alta reproductibilidad de detalles, una muy buena estabilidad dimensional, por lo tanto todo aquello que nosotros tallamos va a ser copiado y con todos los detalles que ustedes ya tienen que saber de lo que es la toma de impresiones, ¿sí? Recuerden entonces, la reproducción de la boca del paciente, la impresión es el negativo, y para luego hacer un vaciado y hacemos el modelo, a lo cual llamamos el positivo. Ese modelo generalmente se hace con algún yeso con características especiales, un yeso extra duro, o también la posibilidad de hacerlo con algunos otros materiales, porque ese munión dentario, ¿sí?, que es el que queremos reproducir, no tiene que sufrir ningún tipo de desgaste. Recuerden que esto va a ir al laboratorio, va a haber distintas pruebas entre sesiones, por lo tanto ese munión no tiene que sufrir ningún desgaste. Por lo tanto, las características del material de modelo también tienen que ser muy favorables. Y acá vemos un ejemplo, ¿sí? Para ir terminando, una restauración periférica total, en este caso hecha en cerámica, para que ustedes puedan ver la diferencia de la terminación. Aquí ya no hay una terminación de hombro biselado, sino que no, todo lo contrario, es una terminación de hombro redondeado, es decir, no se utilizó la piedra en forma de bala. ¿Por qué? Porque en este caso, como va a ser una corona cerámica, no va a llevar un bisel. Vista por vestibular, fíjense, un muñón dentario, ¿sí?, natural, reconstruido con algún material, en este caso reconstruido con una resina compuesta, y luego hecha la preparación dentaria. Una vista por oclusal, la confección del provisorio, la fijación del provisorio esperando los tiempos de maduración de esa encía para que esa encía realmente recupere su salud, en donde vamos a esperar a veces entre 2 o 3 semanas, dependiendo de cómo responde esa encía, para luego sí tomar una impresión. El método clásico es una impresión, la confección del modelo, la confección de la restauración periférica total, en este caso en cerámica pura, porque fíjense, por fuera se ve estética y por dentro también se ve cerámica, para luego fijarlo en la boca del paciente, fijarlo en ese muñón, ¿sí? Es decir, muy rápidamente les quería mostrar así un caso clínico para que tengan una idea, y en este caso las dos formas del tallado que vimos, la terminación principalmente, lo que es para coronas metalocerámicas con un hombro biselado, y lo que es un hombro redondeado sin biselar para una corona totalmente cerámica. Y por último, dijimos recién, lo clásico es la toma de impresiones con un polivinil siloxano, pero hoy en día contamos también con la posibilidad de lo que llamamos el flujo digital, es decir, construir una corona a partir de impresiones digitales. Un ejemplo utilizando el mismo caso clínico que el anterior sería, una vez tallado ese muñón y hecha la preparación, con un elemento que copia, se los voy a decir esto muy rápidamente para que tengan ustedes alguna idea, pero ya se va a ver más adelante, seguramente a medida que vayan avanzando con más detalle, lo que se llama un escáner intraoral. Ese escáner intraoral toma toda la información como si fuera la impresión en silicona por adición, para luego, ¿sí?, verlo en una pantalla de una computadora, cómo fue realizado ese tallado, para hacer un muñón digital, un muñón en la pantalla, y a su vez eso se traduce en la confección de la restauración, ¿sí? Se toma algún elemento, como se llaman son estos bloques, que pueden ser bloques de cerámica o bloques también de composite, se hace el diseño en una computadora y luego ese bloque de composite se coloca, o de cerámica, perdón, se coloca dentro de una máquina de fresado, en donde a través de distintas piedras, ¿sí?, que podrían ser hasta piedras similares
a las que utilizamos nosotros, pero bueno, son piedras especiales para estas máquinas. Le envía a la computadora toda la información a esa fresadora para que haga la corona, para que le dé la misma forma del diseño que se hizo en forma digital. Si bien esto se los expliqué muy rápido, obviamente es otra de las posibilidades de obtener una restauración periférica total, tanto para el sector posterior, como es lo que estamos hablando hoy, como también para el sector anterior, pero en este caso referida al tema que nos toca hoy. Así que esto sería una forma, un flujo digital de cómo obtener una restauración periférica total. Si quieren ampliar un poquito más, obviamente tienen la bibliografía, el libro de oclusión del doctor Aníbal Alonso o el libro de prótesis fija del doctor Héctor Álvarez Cantoni. Bien, bueno, esperemos que haya quedado en claro. De todas maneras, no se preocupen, van a tener ayudas, van a poder volver a ver esta clase todas las veces que ustedes quieran y vamos a tener distintos encuentros para poder evacuar las dudas que ustedes puedan tener.